ministro Juan José Santibáñez. Así sí. es, que nos va a dar mayor detenimiento, detalle. La misma Carla Ramírez, nuestra jefa de investigación, que a esta hora se engancha a la programación aquí en Buenos Días Perú, y le damos la bienvenida. Carla, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Pamela, Claudia. La noticia nos ha despertado a todos con, digamos, algo que el propio, y hay que preguntarle en la conferencia, el propio Juan José Santibáñez venía anunciando en sus redes, recordarán ustedes, que algo iba a pasar con él. ¿Recuerdan? Cuando en Panorama publicamos el primer reportaje sobre la mina El Dorado, Santibáñez dijo que se estaban armando muñecos en su contra, ¿no? Y la contrapregunta es, ¿cómo, señor Santibáñez, sabía usted que había una investigación en curso? ¿Quién le informa? ¿La policía? ¿La fiscalía? Para que él, antes que todos, que los propios periodistas, sepamos qué es lo que le va a suceder a nivel fiscal. Eso es la primera pregunta de rigor en esta conferencia de prensa. Ahora, Carla, para los que recién se están enterando, han habido muchas confusiones. Incluso en algunos medios decían que esto era por el caso Los Guayquis. Pero no, esto es una investigación nueva que se desprende de lo que destapó Panorama hace un par de semanas, justamente. Este caso El Dorado. Para los que no conocen el caso, ¿podrías resumirlo? Sí, en efecto, he visto que en algunos medios se habla de los Guayquis en la sombra. No tiene que ver con los Guayquis en la sombra. No es los Guayquis en la sombra. Este es el caso operativo Ícaro 2025. Ícaro 2025, que tiene que ver con la mina El Dorado. Ok, voy a tu pregunta. ¿Qué pasa con la mina El Dorado? Sucede que lo que descubrimos es que un empresario de nombre Franco Parodi tiene la concesión de esta mina en los límites de Ayacucho, Ica. Y es cliente, y está con papel, lo mostramos en pantalla, julio del 2024 por lo menos, del estudio Santibáñez Antúnez. Su abogado, Palacios, ex socio de Santibáñez, ¿ok? Entonces, en julio del 2024, este empresario Parodi pide a una empresa, la empresa El Dorado, al que, digamos, que explotaba la mina, le pide que le pague 17 millones de soles con papel membretado con el estudio Santibáñez Antúnez. Mesecitos después, septiembre y diciembre del 2024, van dos grandes operativos policiales, grupos policiales de la Dirección de Ambiente, desde distintos puntos, Lima, Arequipa, se mueven policías para llevarlos al terreno en favor, en una actividad que fue en favor de la empresa del señor Parodi, de este titular de la concesión de la mina. Y lo que dicen nuestras fuentes en el propio Ayacucho, porque no sé a nivel fiscal, nos vamos a empapar, pero a nivel periodístico esto nace con nuestras fuentes en Ayacucho. Porque hasta el GORE de Ayacucho, y aquí atentos también, el GORE de Ayacucho ha dado una serie de sospechosas facilidades. ¿Ok? Entonces, y en resumen, este señor tiene como abogados a Santibáñez Antúnez el estudio, y este señor recibe la bendición, ¿no?, de que haya dos grandes operativos en su favor hacia la mina. Según las fuentes, todo esto ha implicado pagos bajo la mesa. No ha sido gratis mover a tantos policías. Ahora la siguiente pregunta irá, ¿por qué Nicanor Boluarte? Ok, lo que Nicanor acá estaría implicado porque, entre otras cosas, se habría en estas transacciones y conversaciones entre Santibáñez y los mineros, y este empresario minero, es que se le pueda facilitar un arraigo laboral a Nicanor Boluarte. De acuerdo. Porque para que así pueda sustentar y poder salir de prisión y gozar de la libertad. Falsear un contrato de trabajo. Prácticamente. Eso es la información que sale de adentro. Y la verdad, déjenme calcular, esto ya es una cuestión subjetiva, pero yo siento y creo que hay dos casos fuertes contra Santibáñez Antúnez, el hoy ministro de Justicia. El caso El Diablo, que es un policía que fue parte de un brazo de los pulpos, que está preso, y cuyo testigo protegido dice que Santibáñez gestionaba con INPE y con el Ministerio de Justicia, cuando era ministro del Interior, gestionaba para darle una serie de facilidades en el penal
y fue grabado, según el testigo protegido Santibáñez, en su despacho. Ese es un gran caso en contra del hoy ministro de Justicia. Y el segundo gran caso que se está abriendo es el de la mina El Dorado, porque ya estamos hablando de millones de soles en juego. ¿Y esas transferencias hay forma de probar? ¿Tus fuentes te han dicho si es que hay vouchers, hay documentación al respecto? A ver, esto se parece al caso Sanabria, ¿no? Donde también por chalequear, ¿no? Estamos hablando acá, en resumen, de una especie de práctica de chalequear a mineros con policías. Exacto. ¿No? Usar a policías de chalecos de mineros. Esa es la hipótesis de investigación. Caso Sanabria, los pagos se habrían hecho en efectivo y hasta según el testigo que habló para nosotros, con lingotes de oro. En este caso, los pagos, yo no puedo a este momento decir si voucher o efectivo, pero sí hay una serie de transacciones que se pueden probar sin duda alguna. Por ejemplo, el movimiento inusual de policías desde Lima a Arequipa para que lleguen a esta mina. Esa es una cadena de varias otras. Y lo importante, y eso sí aplaudo de parte de la Fiscalía que está llevando a cabo este operativo, es que con allanamientos y ya formalizando de alguna manera la investigación, te puede conllevar a ver conversaciones, computadoras, donde ya todas las coordinaciones para ejecutar operativos, los enlaces, ya se pueden conocer. ¿Quién, digamos, el enlace con la mina, el estudio Santibáñez, qué tanto, y es una pregunta importante en esta conferencia también decirle cuál es su comunicación o flujo de comunicación con sus presuntos dos operadores, que son los abogados Palacios y Tenorio, que eran, según lo que estamos viendo, la cadena de comunicación con la mina. Y Carla, hay que hacer una pausa ahí por dos motivos, ¿no? Primero vamos a recordar esas visitas a esta oficina, pero antes lo que queremos es poner las declaraciones de lo que ha sido el abogado, ¿no es cierto?, a esta, más temprano, el abogado de Nicanor Boluarte, el doctor Vivanco. Adelante. A ver, no tengo ninguna información sobre el caso, solamente he tomado conocimiento de la diligencia. Lo único que les puedo decir que es un abuso más de la Fiscalía y eso lo vamos a determinar en el transcurso del día. Se le acusa de haber sido favorecido por el señor El Dorado. ¿Qué información tiene usted al respecto? Nada. Mi patrocinado no tiene nada que ver con ese tema. A ver. Mi patrocinado no conoce a... A ver, el abuso es el caso. Vincular a mi patrocinado con un caso que tenga que ver con una minera es un abuso. La minera le ha comentado... Perdón, ¿Se encuentra su patrocinado en el edificio? ¿Qué edificio? Perdón. Es inmueble. Ahí vive, por supuesto. ¿Se encuentra? A ver, perdón, disculpe. ¿Él ha explicado algo, disculpe, de la diligencia? Ha comentado que lo que están haciendo el día de hoy es un abuso total, pero ya no quiere dar información. Vamos a seguir. No tengo conocimiento, no tengo conocimiento del detalle de las imputaciones. He tomado conocimiento del caso a partir del allanamiento. Lo que se ha trascendido es que este tema tiene que ver con una supuesta minera o hechos que tienen que ver con una minera. Mi patrocinado no tiene nada que ver con ninguna minera, no conoce al señor Santibáñez. Buenos días, señora Marta. ¿No conoce al señor Santibáñez? No conoce al señor Santibáñez, no tiene ningún conocimiento con ninguna persona que trabaja. ¿En retiro Percy Tenorio lo conoce Santibáñez? Tampoco, no lo conoce. Y ese tema está aclarado. Él tiene que estar acá vive. Entonces, si me dan un minuto para... ¿Perdone? ¿Tiene la certeza que está aquí el señor ¿Con Percy Tenorio a ver, tiene algún si me dejan vínculo? entrar... ¿Conoce a Percy Tenorio, su patrocinado? No conoce a ninguna de esas personas. ¿No han tenido una comunicación tampoco? No lo conoce, ya le he dicho, no lo conoce. No tiene nada que ver con ese tema. Yo no entiendo cómo lo están vinculando, por eso les digo, esto es un abuso absolutamente innecesario. En lugar de citar al señor a declarar para que esclarezca algún supuesto vínculo que tuviera, lo que hacen es allanar. ¿Los han sorprendido o tenían ustedes información ya de este ¿Cómo caso? vamos a tener información de este caso si le digo que nunca nos han notificado absolutamente nada de este caso? ¿En algún momento se ha comunicado con el ministro de Justicia? Pero si tienes un caso, lo primero que haces es citar a la persona para preguntarle sobre los hechos, ¿no es cierto? La Fiscalía está, digamos, nadie le impide realizar ese tipo de diligencias. Lo correcto no es romperte la puerta, aparecer
aquí? Escúchame, pues, escúchame. ¿Me pueden dejar terminar? ¿Está confirmando que rompieron la puerta? No estamos conversando. Tú me estás interrumpiendo. ¿Ha habido algún abuso? Porque hemos escuchado algunos gritos también. No lo sé. Si me dejan en... Si nos puede aclarar eso del rompimiento de puertas. Usted mencionó que rompieron la puerta. ¿Se ha Ya, confirmado? vamos a... Terminando la diligencia, vamos a conversar. ¿Ya? Por favor. Bueno, Su nombre, por favor. Sí, Luis Vivanco. Luis Vivanco es el abogado defensor de Nicanor Boluarte, pues lo que ha manifestado en estos momentos es un abuso. Bien, Carla, así fue el ingreso del abogado, que no sabemos si es una estrategia o si efectivamente, como él dice, recién se estaba enterando porque, como ya lo has explicado, este es un caso nuevo, ¿no? El doctor Luis Vivanco, que por cierto, no olvidar, también es el vocero oficial del Partido Alianza para el Progreso, ¿no? Él dice que es un abuso, que primero debieron haberles notificado, que ellos no tienen ninguna información. ¿Cómo no se van a enterar? Pues, ¿no? Si tú misma estás diciendo que Santibáñez ya estaba dando algunos detallitos ahí en su cuenta de X, y además esto ha sido público. O sea, el informe de Panorama ha sido emitido hace 2 semanas. Así es, pero Claudia, hay 3 cosas que desgranar con el señor abogado Luis Vivanco, señor abogado de Nicanor Boluarte. Primero y principal, le he enviado una fotografía a Gina, a la producción, para recordar quién es el señor Luis Vivanco. Señor Luis Vivanco tiene fotografías, abrazo fraterno, con el señor Juan José Santibáñez Antúnez, ¿ok? Eso para empezar. Vamos a hacer el disclaimer de quién es quién aquí. El señor Luis Vivanco, así del brazo, del hombro, al lado derecho del hoy ministro Juan José Santibáñez, desde hace mucho se conocen. Y él es abogado de Nicanor Boluarte. Otra cosa que el señor abogado, y sorprende, yo soy periodista, no soy abogada, pero creo que a alguien le abran la puerta y que no sepa que está en una investigación reservada, para todos nosotros es algo natural. Pasa cuando se trata de investigaciones sensibles, porque si tú a ciertas personas le dices que los estás investigando, esas personas destruyen información, ocultan información o desaparecen. Entonces, a él como abogado no le debería sorprender que entren a la puerta del señor Nicanor a las 6 de la mañana. Otro punto que él dice y que sorprende mucho, porque parece que no ve noticieros, no ve dominicales, y es que se sorprende el señor Nicanor qué relación tiene, dice, con el abogado Tenorio, ¿no? Y se olvida que el señor Nicanor ha entrado a las oficinas sí, del estudio del señor Tenorio. Y eso ha sido a inicios de este año, Carla. Hay que recordarlo, porque ha sido a inicios de este año, entre enero y febrero. Así es, que él fue registrado, pero ve tú a saber cuántas veces más. Entonces, por todos lados, evidentemente el calor del momento y los nervios le están jugando en contra al doctor Vivanco, porque está totalmente desatinado respecto a la realidad. Lo único cierto de todo lo que ha dicho es que no es el caso Guayquis en la sombra. Eso es lo único cierto. Es un expediente, un caso evidentemente nuevo, distinto, el que nos tiene ahora al frente. Y muy importante es, y reitero para la conferencia, que el señor Santibáñez indique cómo desde hace 2 semanas anda diciendo él desde su propia cuenta y a través de sus medios satélites que algo le va a pasar, que la fiscalía le está armando un muñeco, ¿no? ¿Cómo él tiene esa información? La policía, la fiscalía, ¿no? Porque nosotros hablamos del Dorado y sí sentí que apenas Panorama publicó eso, al señor le vino una sensibilidad especial. Y dije, acá pasa algo, y es por eso que entramos con mayor ahínco, y gracias a Dios este tema tiene para mucho en adelante y estamos en pleno proceso de investigación propia. Nosotros nosotros tenemos información adicional que, como dijo Carla Musqui el domingo, vamos a entregar más bien a las autoridades. Bueno, y es lo que corresponde, es el canal, no para hacerlo. Carla, vamos a ver la foto que tú has mencionado, ¿no es cierto? Ya la tenemos en imágenes. ¿De qué año es? Esto ellos lo colgaron hace aproximadamente 3 años. Yo entiendo la censura al otro abogado, pero ni hay que censurarlo, porque es Albizuri, el abogado del otro Guayqui en la sombra, Ortiz Marreros. Entonces, todo ese grupo, ¿no? Mire cómo son. Parece una especie de grupo de abogados compenetrados
aliados, conocidos, viejos amigos, también podemos decir, porque hasta se hablaba de ahí que eran familia, que ahora están repartidos, ¿no?, en las defensas de los involucrados. Este señor Vivanco, sorprendido, está ahí en el lado derecho del ministro de Justicia, Juan José Santibáñez Antúnez, cuya parcialidad vamos a poner en duda con justicia ahora, y el peligro sobre todo, y la pregunta de cómo así asume el cargo cuando tiene 12 procesos encima, y ahora nos estamos enterando que ahora este es el proceso de investigación número 13. ¿Acaso asumió la cartera para tratar de evadir de alguna manera el brazo de la justicia, dificultar las investigaciones? Porque como aforado, si algo se tiene que avanzar con él, tendría que hacerlo la fiscal de la Nación y no un fiscal de menor rango. Bien, Carla, y la verdad son las 8:08 de la mañana, esto está desde muy temprano. Y lo que nos decía Renato Nole, que no sé si ahí está la imagen, ¿no?, de lo que podría ocurrir más adelante desde esta conferencia de prensa. Pero, a ver, lo que nos ha recordado este contexto, la investigación y demás, no tiene que deslindarse de lo que hoy podría ser también el pronunciamiento del señor Santibáñez. Seguramente, no, él ya nos tiene acostumbrados, él nos tiene acostumbrados a sus respuestas altisonantes, hasta ofensivas, es natural en él. Y también lo más probable, por ejemplo, y que yo ya puedo adelantar, es que mostramos en panorama la carta del estudio del membrete Santibáñez Antúnez como abogados de este minero que se benefició con las incursiones policiales. Y seguramente él va a decir, yo no tengo nada que ver, yo era ministro del Interior, ¿no? Entonces, lo primero que él va a decir es que ese estudio Santibáñez Antúnez se lo dio a alguien y que él no tiene que ver porque él era ministro del Interior. Pero acá creo que tenemos hasta investigaciones presidenciales, recordemos el caso Kuczynski por temas de enroque, ¿no? Es 1 más 1. Estudio Santibáñez Antúnez, defensor de este minero. 2 incursiones policiales a favor de este minero cuando Juan José Santibáñez Antúnez era ministro del Interior, septiembre y diciembre del 2024. Entonces, pretender decirnos o que todos creamos que no tiene absolutamente nada que ver, ya es un tema de cada quien, si es que quiere o no creer la argumentación del señor, que siempre va a tener algo que argumentar. Y también quiero aprovechar para pedir que se haga un especial cuidado sobre su otro caso, El Diablo, el policía, brazo de los pulpos, que fue el cliente de Santibáñez y que está preso. Y este señor ahora es ministro de Justicia, tiene el poder sobre el INPE. ¿Qué va a pasar con El Diablo, que está con un testigo protegido que complica la situación legal del hoy ministro Santibáñez? Y a propósito de clientes del ministro, Carla, por favor, ¿puedes reiterarnos o aclararnos la participación de este otro señor, Percy Tenorio, ¿no?, el ex coronel de la policía, que ahora es abogado también, que tiene su estudio ahí en San Isidro y que también viene siendo allanado? Es importante este señor Tenorio porque sería una especie de aliado, de operador del hoy ministro Santibáñez. ¿Por qué? Porque como el señor Santibáñez está en un cargo público, está en un despacho ministerial, lo que serían estas transacciones bajo la mesa se habrían hecho en el estudio de este señor Tenorio. Y por eso es que se ve a Nicanor Boluarte en el estudio del señor Tenorio. Y el enlace y la movida y el movimiento de policías, cuando Santibáñez era ministro del Interior, se hicieron en coordinación con Tenorio y otro abogado importante, Claudia Pamela, que hay que tener también ubicado, que es Palacios. Marco Palacios ha sido socio de Santibáñez. Marco Palacios es el que firma a nombre del estudio Santibáñez este documento de la minera en su pelea interna que pedían 17 millones de soles, ¿no? Palacios también es una persona importante porque incluso es mucho más cercano a Santibáñez porque ha sido su socio del estudio de abogados. Diría yo que Marco Antonio Palacios es más cercano a Santibáñez que el propio Tenorio. Y a propósito de Tenorio, tenemos las imágenes del momento en el que se ingresa justamente a su despacho en el distrito de San Isidro. Vamos a verlo. Regresamos contigo, Carlos. Ahí estamos viendo, ¿no? Es un edificio de varias oficinas, ¿no? Dice, ¿no?
Y ahí está el personal del Ministerio Público hablando con el recepcionista, indicándole cuál es la oficina que tienen que allanar, mostrándole todos los documentos. Era muy temprano en la mañana, por cierto, seguramente el personal administrativo del edificio también se vio sorprendido. Y entendemos por la información que nos ha dado temprano también nuestra compañera Carla Tencio, es que se les tuvo que permitir el ingreso, claramente, ¿no? Bueno, claro, con orden judicial. Con orden judicial. Era evidente que tenían que acatar. ¿No es cierto? Bien, regresamos contigo. Sí, Carla, regresamos contigo. Hay un dato también importante que no hay que dejar pasar de este estudio y el señor Tenorio, y tiene que ver con esconder equipos y material de Santibáñez. Exacto. También se habría usado este estudio para guardar documentos, equipos que se consideraban podrían tener connotación penal o responsabilidad penal en adelante para Santibáñez Antúnez. Por eso hay esta especie de mudanza, de llevar las cosas ahí y pasar, ¿no?, caleta, porque nadie supuestamente iba a entrar, pero hoy la justicia está entrando a este estudio de abogados. Bien, Carla, agradecerte por haber estado aquí, ¿no es cierto?, recordando este reportaje, adelantando un poco también lo que va a ser y lo que ya dijo también Carla Musqui el fin de semana, que la entrega de documentos que ustedes van a hacer, y a la espera de lo que puede ocurrir desde el Ministerio de Justicia, donde la convocatoria era a las 7:30 de la mañana. Evidentemente, ante la situación, parece que los minutos corren a ver qué es lo que va a decirse, ¿no es cierto? Gracias a Carla Ramírez, nuestra jefa de investigación. Así es, vamos a estar pendientes de lo que viene sucediendo en San Borja, en San Isidro y también en Miraflores, en el Ministerio de Justicia, y en Ayacucho, donde también se están realizando allanamientos vinculados a este caso en la minera El Dorado. Gracias, Carla, nuevamente. Son las 8:15.